Trazado. El dibujo es la mejor forma de expresar una idea. Su importancia y su uso se remontan a la antigüedad del hombre y ha sido la herramienta clave para el desarrollo y transformación de la humanidad. El trazado es un medio de expresión gráfico que conforma un lenguaje universal, mediante el cual comunican las ideas y se dan las orientaciones precisas para una realización industrial en sus diferentes etapas. El trazado debe ser realizado de tal forma que pueda ser interpretado por cualquier técnico y en cualquier parte del mundo. Debe ser realizado con claridad, legibilidad y con toda la información correspondiente de la idea que se presenta. Corte térmico. Los procesos de corte con gas oxicombustible separan o eliminan metal mediante la reacción química de oxígeno con el metal a temperaturas elevadas. La temperatura requerida se mantiene con una flama de gas combustible que arde en oxígeno. En el caso de metales resistentes a la oxidación, la reacción se acelera por la adición de fundentes químicos o polvos metálicos al chorro de oxígeno de corte. Este proceso ha recibido varios nombres como quemado, corte con flama y maquinado con flama. La operación de corte, propiamente dicha, la realiza el chorro de oxígeno. La flama de oxígeno, gas combustible, es el mecanismo empleado para calentar el metal base a una temperatura de precalentamiento aceptable y para mantener la operación de corte. El soplete de oxiacetileno o soplete de corte es una herramienta versátil que puede llevarse con facilidad al lugar donde se va a trabajar. Sirve para cortar placas de hasta 7 pies de espesor. Gracias a que el chorro de oxígeno de corte tiene un filo de 360 grados, constituye un procedimiento rápido para cortar tantos bordes rectos como figuras curvas hasta las dimensiones requeridas, sin necesidad de equipo de manipulación costoso. Los óxidos del metal y el metal fundido son expulsados del área de corte por la energía cinética del chorro del oxígeno. Cuando el soplete se desplaza sobre la pieza de trabajo a una velocidad apropiada, se obtiene una acción de corte continua. El soplete puede moverse a mano o con un carro mecanizado. La precisión de una operación manual depende en gran medida de la habilidad del operador. La operación mecanizada casi siempre mejora la precisión y la rapidez del corte y el acabado de las superficies cortadas. Corte con plasma. El proceso de corte con arco de plasma separa metal empleando un arco constreñido para fundir un área localizada de la pieza de trabajo que al mismo tiempo elimine el material fundido, con chorro de alta velocidad de gas ionizado que sale por orificio de constricción. El gas ionizado es un plasma. De ahí el nombre del proceso. Los arcos de plasma, por lo regular, opera a temperaturas de 10.000 a 14.000 grados centígrados. La capacidad del proceso de cortar cualquier material conductor de la electricidad lo hizo especialmente atractivo para el corte de metales no ferrosos que no podían cortarse usando el proceso de corte con gas oxicombustible. Corte con arco de carbono y aire. El corte con arco de carbono y aire es una variación del proceso de corte con arco de carbono que elimina metal fundido con un chorro de aire. En el proceso de corte con arco de carbono y aire, el intenso calor del arco entre un electrodo de carbón, grafito y la pieza de trabajo funde una porción de esta última. Al mismo tiempo, se hace pasar por el arco un chorro de aire con velocidad y volumen suficiente para que el material fundido salga despedido. Luego, el metal sólido expuesto se funde por el calor del arco y la secuencia continúa.
El proceso resulta útil para separar y acanalar. El corte con arco de carbono y aire no depende de la oxidación para mantener el corte, por lo que puede cortar metales que no se cortan con oxicorte. Se ha usado con éxito el proceso en acero al carbono, acero inoxidable, muchas aleaciones de cobre y fundición de hierro. Conformado. El conformado de metales es una operación que incluye procesos de plegado, rolado y embutido, con las cuales se obtienen diferentes formas geométricas requeridas en la mayoría de las construcciones metalmecánicas. Plegado. La operación de plegado requiere de máquinas de gran capacidad de carga, sistemas de potencia y tipo de armazón diferentes llamados prensas, que van desde media hasta 4.000 toneladas. Estos equipos utilizan matrices y punzones ajustables a diferentes tamaños para cambiar la forma plana de la lámina y aproximarla a la forma requerida en el diseño. Esta operación requiere de una preparación previa donde se corta la lámina a la medida y luego se trazan los puntos o líneas donde se aplicará la fuerza para el plegado. Finalmente, se verifica o compara a través de una galga que contiene las dimensiones tales como radio de curvaturas, longitudes y ángulos indicados en los planos de construcción. Rolado. La operación de rolado es implementada en los procesos metalmecánicos cuando se requiere de una forma cilíndrica, tanto en láminas, perfiles y tubos. Las dimensiones de los cilindros obtenidos dependen de la capacidad de carga de la prensa, de la longitud del tren de rolado y del diámetro de los cilindros de rolado. Embutido. El embutido se utiliza generalmente para obtener elementos de construcción en forma de copa, cóncavas o huecas. De igual manera, se necesita de una prensa, un punzón y un dado, con los cuales se obtiene las diferentes dimensiones de la pieza deseada. Armado. Todas las construcciones metálicas requieren de la etapa de armado, y es de primordial importancia porque en esta se fundamenta en gran medida el éxito de la construcción. Su complejidad depende del tipo de estructura que se desee o se esté construyendo. En el armado, cada elemento de la estructura es colocado en su posición con su respectiva orientación y dimensionamiento, el cual es punteado y posteriormente aplicado a la unión, teniendo en cuenta la ruta y los planos de fabricación. Esmalte. La soldadura por arco de metal protegido es un proceso de soldadura por arco en el que se produce coalescencia de metales por medio del calor de un arco eléctrico que se mantiene entre la punta de un electrodo cubierto y la superficie del metal base en la unión que se está soldando. El núcleo del electrodo cubierto consiste en una varilla de metal sólida de material estirado o colado, o bien una varilla fabricada encerrando metal en polvo en una funda metálica. La varilla del núcleo conduce la corriente eléctrica al arco y suministra metal de aporte a la unión. Las funciones principales de la cobertura del electrodo son estabilizar el arco y proteger el metal fundido de la atmósfera por medio de los gases que se crea cuando el recubrimiento se descompone por el calor del arco. La protección empleada con otros ingredientes de la cobertura y del alambre del núcleo controla en gran medida las propiedades mecánicas, la composición química y la estructura metalúrgica del metal de soldadura, así como las características de arco del electrodo. La composición de la cobertura del electrodo varía dependiendo del tipo de electrodo. La soldadura por arco de metal protegido es por mucho el más ampliamente utilizado de los procesos de soldadura por arco. Aprovecha el calor del arco
para derretir el metal base y la punta de un electrodo consumible cubierto. El electrodo y el trabajo forman parte de un circuito eléctrico que se ilustra en la figura. Este circuito comienza con la fuente de potencia eléctrica e incluye los cables de soldadura, un portaelectrodos, una conexión con la pinza de trabajo, la pieza de trabajo y un electrodo revestido. Uno de los dos cables de fuente de potencia se conecta al trabajo, el otro se conecta al portaelectrodo. La soldadura se inicia cuando se enciende un arco eléctrico entre la punta del electrodo y el trabajo. El intenso calor del arco funde la punta del electrodo y la superficie del trabajo cerca del arco. En la punta del electrodo se forman con rapidez pequeños glóbulos de metal fundido, los cuales se transfieren a través del chorro del arco hasta el charco de soldadura fundida. De esta forma, se deposita metal de aporte conforme el electrodo se va consumiendo. El arco se mueve sobre el trabajo con una longitud de arco y velocidad de desplazamiento apropiada, fundiendo y fusionando una porción del metal base y añadiendo continuamente el metal de aporte. El arco puede producir temperaturas por encima de los 5000 grados centígrados. El proceso requiere de corriente eléctrica entre 50 y 400 amperios y de 15 a 35 voltios dependiendo del tamaño y tipo del electrodo utilizado. La corriente puede ser alterna o continua dependiendo del electrodo empleado, pero la fuente de potencia debe ser capaz de controlar el nivel de corriente de un intervalo razonable para responder a las complejas variables de procesos de soldadura en sí. El proceso GEMAU fue desarrollado y hecho comercialmente disponible en 1948, aunque los conceptos básicos fueron introducidos en los años 1920. En sus primeras aplicaciones comerciales, el proceso fue empleado para soldar aluminio con gas inerte protector, dando origen al término MIG, Metal Inert Gas, el cual es aún empleado cuando nos referimos a este proceso. Grandes variaciones han sido introducidos al proceso, entre las cuales se encuentran el empleo de gases protectores activos, especialmente el dióxido de carbono, para la soldadura de ciertos materiales ferrosos. Esto conduce eventualmente al término formalmente afectado de la AWS para el proceso GEMAU, Gas Metal ARC Welding, soldadura por arco metálico y gas protector. Posterior desarrollo incluyen el modo de transferencia del metal por corte-circuito GEMAUS. Una variación del proceso con una menor entrada de energía calórica, la cual permite soldar fuera de posición. Además, en el espesores delgados y un sistema de corriente de impulso o corrientes pulsadas controladas, GEMAU, para proporcionar una transferencia uniforme de gotas de metal desde el alambre electrodo a menores niveles promedio de corriente. La soldadura GEMAU es un proceso por arco, el cual incorpora la alimentación automática de un alambre electrodo continuo consumible, protegido por un gas suministrado adicionalmente. Ya que el equipo proporciona la autorregulación de las características eléctricas del arco y de la rata de deposición, solo se requiere un control manual por parte del soldador, de aspectos tales como posicionamiento de la pistola, su conducción y la velocidad de desplazamiento. La longitud del arco y el nivel de corriente se mantiene automáticamente. El control del proceso y sus funciones se logran mediante estos tres elementos básicos del equipo. La pistola guía el alambre electrodo consumible y conduce la corriente eléctrica y el gas protector hasta la pieza de trabajo, proporcionando de esta manera
la energía para establecer y mantener el arco y fundir el alambre, al igual que la protección contra los elementos del aire circundante. La unidad de alimentación del alambre y la fuente de poder están normalmente acopladas para proveer una regulación automática de la longitud de arco. Soldadura por arco de tungsteno y gas. Es un proceso de soldadura por arco que utiliza un arco entre un electrodo de tungsteno no consumible y el charco de soldadura. El proceso se emplea con un gas protector y sin aplicación de presión. La adición de metal de aporte es opcional. El proceso Getau se ha vuelto una herramienta indispensable en muchas industrias en virtud de la alta calidad de las soldaduras producidas y el bajo costo del equipo. La posibilidad de utilizar helio para proteger un arco de soldadura y el charco de metal fundido se investigó por primera vez en la década de 1920. Sin embargo, nada se hizo con este método hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando en la industria de los aviones se hizo imperativo encontrar una forma de unir materiales reactivos con el aluminio y el magnesio sin emplear remaches. Se escogió el helio para crear la protección necesaria, porque en esa época era el único gas inerte disponible en abundancia. El proceso ha recibido también los nombres de soldadura con electrodo no consumible y soldadura con tungsteno y gas inerte, TIC. Pero la terminología de la AWS para este proceso es soldadura por arco de tungsteno y gas Getau, porque en algunas aplicaciones es posible usar mezclas de gases protectoras que son inertes. Soldadura por arco sumergido. La soldadura por arco sumergido, Submerged Arc Welding SAW, produce la coalescencia de metales calentándolos con un arco entre un electrodo de metal desnudo y el trabajo. El arco y el metal derretido están sumergidos en un manto de fundente granular fusible sobre el trabajo. No se aplica presión y el metal de aporte se obtiene del electrodo y en ocasiones de un suministro complementario como una varilla para soldar o gránulos metálicos. En la soldadura por arco sumergido, el arco está cubierto por fundente, el cual desempeña un papel preponderante, porque la estabilidad del arco depende del fundente. Las propiedades mecánicas y químicas del depósito de soldadura final se pueden controlar con el fundente y la calidad de la soldadura puede ser afectada por la forma como se maneje el fundente. La soldadura por arco sumergido es un proceso de soldadura de producción versátil, capaz de soldar con corrientes de hasta 2000 amperes de corriente alterna o corriente continua, empleando uno o varios alambres o tiras de metal de aporte. Es posible usar fuentes de potencia tanto de corriente alterna como de corriente continua en la misma soldadura simultáneamente. En la soldadura por arco sumergido, el extremo de un electrodo continuo de alambre desnudo se inserta en un montículo de fundente que cubre el área o la unión que se va a soldar. Se enciende un arco empleando uno de 6 métodos de iniciación del arco. A continuación, un mecanismo alimentador de alambre comienza a introducir el electrodo en la unión a una velocidad controlada y el alimentador se desplaza manual o automáticamente a lo largo de la soldadura. Recomendaciones de seguridad. El operador debe protegerse los ojos y la piel de la radiación producida por el arco. Se recomienda usar una careta de soldador con un filtro ocular adecuado, así como una ropa oscura, preferiblemente de lana, para proteger la piel. Conviene usar guantes y ropa de cuero
para protegerse contra las quemaduras por las salpicaduras del arco. Las caretas de soldador tienen ventanas con filtros cuyo tamaño estándar es de 51 milímetros, aunque las hay con aberturas más grandes. La placa del filtro deberá ser capaz de absorber rayos infrarrojos, rayos ultravioletas y la mayor parte de los rayos visibles que emanan del arco. Ya hay filtros que absorben el 99% o más de los rayos infrarrojos y ultravioleta del arco. El tono de filtro que se sugiere emplear con electrodos es hasta 14. Para electrodos de 4.8 a 6.4 se recomienda usar la sombra número 12. El número 14 es el más apropiado para electrodos de más de 6.4 milímetros. La placa del filtro debe protegerse contra salpicaduras de metal derretido y contra rotura. Esto se hace colocando una placa de vidrio transparente u otro material apropiado a cada lado de la placa de filtro. Las personas que no sean soldadores, pero que trabajen cerca del arco también deben protegerse. Esta protección por lo general consiste en escudos permanentes o portátiles. Si no se utiliza una protección adecuada, el resultado puede ser quemaduras oculares del operador o de quienes trabajan cerca del arco.